Muy buenos días, alumnos. Quien les habla es la profesora Irma María Cabrera Ramírez, del área de Historia. Bueno, alumnos, antes de iniciar nuestra clase, siempre haciéndoles recordar sus hábitos de higiene personal, que es el lavado de manos antes de y después de las diferentes actividades que realicemos durante el día. Bueno, después de estas recomendaciones respectivas, damos inicio a la clase del día de hoy, que es la independencia de América Hispana. Vamos a ver cómo se dio a cabo la independencia de América. En su primera etapa, ¿cómo se organizó? La primera etapa se inició entre los años 1810 y coincidió con la invasión francesa, ¿no? Vemos la Revolución Francesa de Andalucía y la crítica situación militar de España. Vemos que España estaba en crisis, que impidió el envío de fuerzas y refuerzos a América. Durante esta etapa tuvieron lugar los primeros movimientos de independencia en las ciudades como México, Caracas, Buenos Aires, entre los años 1814 y 1816. España comenzó a ayudar militarmente a las autoridades españolas en América, que reprimieron con éxito la mayoría de movimientos revolucionarios. La expedición dirigida por el general Osorio recuperó Chile en 1814. El general Murillo acorraló a Bolívar en Nueva Granada en el año 1815 y en México se puso fin a la inserción de Morelos. Solo Buenos Aires, Montevideo y Asunción mantuvieron su independencia. Hasta épocas los americanos ya habían desarrollado una mentalidad diferente y no dudaron en romper los lazos con la corona. Entonces, podemos ver cómo se da la independencia de América y qué países primero se dio, ¿no? Qué ciudades. El pueblo estaba harto de las injusticias. Aquí en el Perú habíamos visto también la revolución que se levanta primero de José de Atahualpa, después de Tupamaru, también que no pudieron expulsar a los españoles y muchas más revoluciones, más de 100 revoluciones hubieron en nuestros antiguos peruanos víctimas de las injusticias que estaba haciendo el régimen español, ¿no? Es así como no pudo hacer nada Tupamaru y después se forma la Sociedad Amante del País con su periódico El Mercurio Peruano, donde se difunden muchas ideas y tampoco tuvieron éxito, ¿no? Que fundaron el periódico El Mercurio Peruano para que se difundieran las ideas de libertad, no tuvieron éxito. Entonces acá vemos ya qué sucede aquí en la independencia de América. Se da en los años 1810 y 1800, bueno, que algunos llegaron hasta el año 1830 y tanto a descolonizarse, ¿no? Pero se inicia mayormente en el año 1810. ¿Qué pasó con España? Estaba en guerra, estaba debilitado España, ¿no? Con las constantes guerras, ya habíamos visto la Revolución Francesa que se dio también en el año 1789, España en guerra, estas revoluciones que se producen en el primer continente, el viejo continente, que es el continente europeo, se producen muchas revoluciones porque el pueblo estaba también harto de las injusticias que estaba cometiendo las monarquías, es decir, de los reyes allá en España, en el continente, y no solamente en España, en los demás países europeos, en los grandes países. Entonces, es así como España ya estaba en constante guerra y cuando pide refuerzos los españoles que estaban acá, no le pudieron mandar los refuerzos ni las armas para seguir combatiendo a los peruanos de esclavos o a los chilenos, porque no solamente estamos colonizados nosotros, sino todos los países que pertenecen a América Latina, no solamente América del Sur, América del Norte, América Central y las grandes Antillas también que tenemos. Todo eso estaba colonizado. Entonces, como España estaba debilitado, le impide mandar refuerzos para acá, para el Perú. Y es como no solamente se produce la revolución en Perú, se produce en Perú, se produce en Chile, en Argentina, Colombia, en todos los países casi sudamericanos se da ¿cómo se llama? Estos
ánimo, estos deseos de libertad, de emancipación. Emancipación quiere decir libertad, ¿no? Se dan varias ciudades. Las primeras ciudades que dieron los primeros movimientos de independencia, ¿quiénes fueron las primeras ciudades o los primeros países que se dieron los movimientos de independencia? Fue en México, en Caracas, Venezuela, y en Buenos Aires, Argentina, entre los años 1814 y 1816. España empieza a ayudar militarmente a las autoridades españolas, ya se preocuparon ellos por sí mismos, por defender su país que gobernaban. Ellos ya se concentraron en su país y ya no pudieron mandar más refuerzos para acá, para el Perú y otros países, ¿no? La mayoría de estos movimientos eran revolucionarios. La expedición dirigida por el general Osorio recuperó Chile. En el año 1814, Chile obtiene su independencia. El general Morillo acorraló a Bolívar en Nueva Granada en el año 1815. México se puso fin a la inserción. Ya empezaban realmente a hacer grandes revoluciones porque el deseo de libertad estaba en sus venas, ¿no? Estaba en su sangre. ¿Quién no quería ser libre así como somos hoy en día nosotros, ¿no? Entonces estamos viendo cómo se sublevaron. Hubieron muchas revoluciones, pero no tuvieron éxito. Pero en el año 1810 ya empieza la revolución, no solamente en el Perú, sino en todos los países americanos con los deseos de la emancipación, es decir, la libertad, obtener la libertad. Tenemos acá la segunda etapa. ¿Cómo se la segunda etapa de la revolución? La segunda etapa comenzó a mediados de 1816, cuando el Congreso de Tucumán declaró la independencia de Argentina y terminó en el año 1824. Vemos que en el año 1816 se declara la independencia de Argentina. En el año 1824, la definitiva independencia de la mayoría de los países americanos. Tras la independencia de Argentina, el general San Martín se dirigió a Buenos Aires, una expedición que atravesó los Andes y derrotó las fuerzas españolas, lo que propició la independencia de Chile. ¿En qué año? En el año 1818. Y eso por su parte, los generales Bolívar de Santander y Sucre reanudaron desde el norte de la actual Colombia las operaciones ofensivas y vencieron a las tropas realistas, es decir, a los españoles. En el año 1819, el Congreso de Angostura impulsó a Bolívar, proclamó la independencia de la Gran Colombia, república integrada por los actuales países Colombia, Venezuela, Ecuador y Panamá. Entonces, podemos ver cómo se da en la segunda etapa. En el año 1816, Argentina obtiene su independencia, ¿no? Y terminó hasta el año 1824, varios años que lucharon por su independencia. Vemos aquí los argentinos. Tras la independencia de Argentina, ¿no? Después San Martín se dirige a Buenos Aires, a tener, es decir, a Argentina, donde se produce después de la independencia de Chile en el año 1818. El general Bolívar de Santander, Sucre también, renunciaron desde el norte, se reanudaron y llegando hasta la actual Colombia. En 1919 el Congreso de Angostura, impulsado por Bolívar, proclamó la independencia de la Gran Colombia. ¿Quiénes presentaban a la Gran Colombia? La República integrada por los países de Colombia mismo, Venezuela, Ecuador y Panamá. Esos son los países que forman la Gran Colombia. También tenemos España y la liberación del general Riego. Se emprendió un embarque de tropas destinadas a combatir la insurrección en América, lo que junto con la importante ayuda de Gran Bretaña, los insurrectos americanos aceleraron el proceso de independencia en México. El general español Augusto de Iturbide
Iturbide propuso en mayo de 1821 la separación pacífica de México, aunque las Cortes españolas rechazaron estas propuestas. No pudieron impedir que en septiembre de 1821 se proclamara la independencia mexicana. Iturbide tomará el poder con el título de emperador. Vemos que aquí España y la Revolución Liberal, como ya empiezan a libertar, dice, impidió el embarque de tropas destinadas a combatir. Ya impide acá realmente que vengan las tropas americanas, a las tropas que lleguen a América a impedir. Lo que junto con la importante ayuda de Gran Bretaña, los insurrectos americanos aceleraron el proceso de independencia. En México, el general español Agustín Iturbide propuso en mayo de 1821 la separación pacífica de México. No podemos ver como aquí pacífica, aunque las Cortes españolas rechazaron esta propuesta. México quería obtener su independencia pacíficamente, pero observamos acá que rechazaron aquí los españoles. No le querían dar la independencia a México. Pudieron impedir, ¿no? En septiembre de 1821 se proclama la independencia mexicana. En el año 1821 también se proclama la independencia del Perú. Eso quiere decir que cuando nosotros celebremos nuestra independencia el 28 de julio, también lo están celebrando los mexicanos. Vemos acá, Brasil consiguió su independencia de forma pacífica. El primer país de Sudamérica, que obtuvo su independencia pacíficamente, porque todos los demás países tuvieron guerras para obtener su independencia, e incluso nosotros también, que más adelante vamos a ver. No fue necesaria la guerra contra Portugal. Los portugueses es que tenían conquistado Brasil, por eso que Brasil es el único país de América del Sur que habla el portugués, porque los portugueses fueron quienes los colonizaron a ellos y ellos vivieron varios años con los europeos. Ante la invasión napoleónica en el año 1808, el rey portugués Juan VI huyó con su familia a Brasil. Allí estableció su corte en Río de Janeiro y declaró de modo oficial en 1815 la Constitución del Reino de Brasil. En 1821, Juan VI regresó a Portugal y dejó a su hijo, Pedro, como regente, quien con apoyo de los criollos fue nombrado emperador. De esta forma Brasil se independizó y asumió las formas de gobierno monárquico mediante la Constitución de 1822. Aquí podemos observar que el único país de América del Sur que obtiene su independencia pacíficamente. España lo deja y que obtenga su independencia. Dice, no fue necesaria la guerra contra Portugal ante la invasión napoleónica que en el año 1808. El rey portugal Juan VI huyó con su familia. Vemos a Brasil, ¿no? Como hay aquí, estamos observando en Portugal, hay guerra y el rey portugués Juan VI huye él con toda su familia a Brasil. Ahí estableció su corte en Río de Janeiro y declaró el modo oficial en el año 1815. Hubo su constitución también del Reino de Brasil. En 1821 Juan VI regresó a Portugal y dejó a su hijo Pedro como regente. Entonces después que ya se va aquí el portugués, pero deja a su hijo, ¿no? Como regente, vemos cómo lo deja a su hijo como regente, quien con apoyo de los criollos fue nombrado emperador. De esta forma Brasil se independizó y asume su gobierno, un gobierno monárquico, mediante una constitución que la proclamaron en el año 1822. Presencia de los patriotas en el Perú. ¿Cómo lo vemos
la presencia realista, es decir, los realistas eran los españoles y los patriotas eran los peruanos. Si bien es cierto que el continente realista más poderoso estaba en el Perú, por la cantidad de oro que teníamos nosotros, pues, y que nuevo virrey Joaquín de Pezuela fue el encargado de dirigir con mano férrea las luchas antipatriotas. Esto no quiere decir que toda la población estuviera de acuerdo con los realistas, pero por el contrario, con la complejidad sociedad peruana, cada sector social se adhirió a la causa realista o a la patriota, según expectativas e intereses propios. Debemos considerar también que incluso al interior de dichos grupos sociales era posible encontrar diversas posturas. Vemos aquí esta razón que trató San Martín como Pezuela coincidía muy bien con la realidad peruana. Les preocupó la forma como se debería encarar la lucha con el Perú, ¿no? Aquí vemos cómo le aconseja a San Martín para que venga a luchar con el Perú y así, de esta manera, o para que tenga el Perú su independencia. Bueno, jóvenes, eso ha sido todo por hoy. Espero que hayan comprendido la clase y conmigo será hasta la siguiente ocasión. Y como dice el Jaitá, yo me quedo en casa, a quedarnos en casita y a seguir cuidándonos. Que Dios nos bendiga. Muchas gracias.